De libros de este primer viernes de febrero, día 2. Saludamos al habitual, que es Roberto Morales. Don Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Roberto? Todo bien, todo bien. ¿Semana dura? Sí, pero vamos, bien, bien. De trabajo, digo, y esas cosas. Sí, pero bien, bien. Que no bien. te falte, ¿no? El trabajo. Eso era. Lo que pasa, ya te lo dije la semana pasada, creo que lo estuvimos comentando, que es que se hace duro desde el Día de Reyes Magos, que encima cayó en sábado, hasta Semana Santa, que no hay ni una fiesta que rascar en 3 meses, ¿eh? Sí. ¿Lo hablamos la semana pasada o lo hablé con otra persona? Ya no me acuerdo. Sí, lo hablamos tú y yo. Ah, vale. Pues nada, ya ves que me repito como el ajo. No, hombre, no. Saludo ya a nuestro invitado de hoy, que ya decíamos la semana pasada, hace 2. Un día de estos vamos a tener entrevista en la sección de libros con un compañero de la radio, Alberto Fernández. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, Javier, Roberto. Muy encantado buenas. de estar aquí con vosotros. Encantado de hablar contigo, compañero del programa con Revolucionate, que tenemos los martes a eso de las 9 de la noche, de 9 a 10. Y estamos dando buena onda. Sí, la verdad es que iba a decir me asombra, más bien me agrada el hecho de que siempre tengas una actitud positiva. Yo que soy un quejica y Roberto otro, casi profesionales, ¿no, Roberto? No, me niego. Me quejo de tu actitud. Bueno. Hay que tener buena actitud, porque al final eso marca mucho el cómo afrontamos el día. Sí, a mí me lo dicen, ¿eh? Me dicen, por ejemplo, yo hay una cosa que odio a muerte aquí en la radio, que es el chiringuito, tener que organizar todo lo del chiringuito, y me dicen, con esa actitud no puedes ir. Digo, si es que lo odio, es que no puedo evitarlo, no quiero tener que hablar con un montón de proveedores, pelearme con la Junta Municipal, solucionar un montón de problemas. Pero bueno, el otro día leía algo, más que leía, te escuchaba pues el programa de esta semana, no me acuerdo cómo se llamaba el invitado de esta semana. Javier Galán. Que decía, si tienes que hacer cosas que no te apetecen, es porque algo ha decidido que lo tienes que hacer, y si lo tienes que hacer es porque eres una persona elegida para hacerlo, ¿no? Algo así era. Algo así, sí. Es verdad que a veces se aprende más de lo que no quieres hacer que de lo que haces, con gusto. Porque te pone ahí en ese momento en el que, oye, pues además al no gustarte, pues te pone... Sí, que es un reto. Como en alerta, ¿no? Sí, te pone en alerta. Tienes que concentrarte más de lo habitual, seguramente, y ponerle más interés y decir, bueno, es que no me lo sé, es que tengo que ponerme las pilas, como se suele decir. Bueno, aquí has venido, Alberto, a hablar de tu libro, ¿no? En plan umbral, sí. La verdad que hoy he venido a hablar de mi libro. Estoy encantado de además de compartirlo aquí en mi radio, porque Radio Enlace es mi radio y es donde es el primer sitio como medio de comunicación del que hablo del libro, y por supuesto, pues oye, cómo no lo iba a hacer con vosotros. Empresas autistas. Empresas autistas se llama, que claro, tiene un título, no sé, Roberto, que es como... Esto que es como un fascículo donde nos van a hablar de empresas que se ocupan de cuidar a personas autistas, pero no, Alberto. No. A ver, cuéntanos, haznos así una introducción al tema. Porque justo muchas veces es lo contrario. No es un libro para hablar de empresas que dan trabajo a autistas o cosas así, sino al final es porque, bueno, yo llevo muchos años trabajando en multinacionales, en el negocio, ¿no? Y me he encargado de departamentos de comunicación, y muchas veces pues piensas que sabes mucho de comunicación cuando haces una noticia y sale en El País o sale en El Mundo y dices, ¡buah, qué de comunicación sé, qué crack soy! Soy un máquina, sí. ¡Qué máquina! Claro, eso te estás ahí en ese momento ego, y de repente a mí llegó mi hijo y me dio una bofetada en toda la cara, porque mi hijo no se sabe comunicar, no tiene las herramientas de la comunicación que podemos tener el resto de personas, porque es autista. Ajá. Eso me puso también ese sí que fue un reto. Estábamos hablando de retos y yo a veces lo explico como si, imagínate que a Messi, que ha ganado no sé cuántos balones de oro, de repente llega su hijo y le dice, pues ahora juega con un balón pero cuadrado. ¿Vale? Pues eso es lo que me pasó a mí. Yo pensaba que sabía de comunicación y no lo sabía, porque no entendía la comunicación desde la esencia, desde el origen, desde la interrelación entre cuerpos que nos comunicamos
por el tono de la voz, por el gesto, por la mirada, por la sonrisa. Todo eso no lo tenía analizado. Y gracias a trabajar con mi hijo, pues ahora entiendo la comunicación desde esa base, desde ese origen. Roberto, tú que eres papá de 2 criaturas, ¿qué le dices a Alberto? Que menudo reto, que efectivamente que es merecedor de la historia de un libro y de 2 y de 3. Además tú casi iba a decir, Alberto, que presumes a veces de tener un hijo autista, ¿no? Me da la sensación, porque a veces dices, yo soy comunicador, soy no sé qué, pero soy sobre todo padre. Bueno, pero ante todo soy padre, no por ser un padre de un niño autista. Mi hija mayor es neurotípica y también orgullo de ser. Yo ante todo siento que soy padre. Que es porque neurotípica. Es mi principal prioridad en la vida. Alberto, explícame lo de neurotípica, ¿qué es? ¿Qué es eso de neurotípico? Pues al final los autistas son neurodiversos, es decir, tienen una mente, una forma de ver, de sentir, de vivir diferente al del resto, ¿no? Entonces, ese resto, que podemos ser la mayoría de nosotros, somos neurotípicos, es decir, que nuestras neuronas y nuestra interacción neuronal pues se asemeja a lo que se considera normal o a lo que es la mayoría, ¿vale? Y luego están los neurotípicos, como pueden ser personas también con TDAH, TDA, TEA, hay muchas palabras y muchos palabrejos, pero al final todos tienen algo en común, que es que viven y sienten de una forma diferente. Y eso no es por ser una enfermedad, que ahí es donde también tenemos que poner el punto. Sí, efectivamente, es que tengo una amiga que está metida en estos temas. Me ha hecho gracia oír lo de neurotípico, porque yo de todo eso me tuve que ir enterando poco a poco, porque efectivamente es un mundo nuevo para los que estamos desde fuera. Y entonces neurodivergencia, neurotípico, TDAH, TDA, niños, pues hay que ser muy preciso, porque casi cada niño es un universo de no sé si lo verás así, Alberto, cada niño es un universo y hay que darle su tratamiento de tratarle, no como tú hubieras dicho de enfermedad, sino saber tratar con esa persona. Es que justo es eso, Roberto, al final todos somos únicos y eso empieza por ahí, pero dentro del autismo o de otras condiciones, el espectro es muy grande. Entonces, cuando generalizamos, al final eso conlleva muchas veces a malos entendidos. Por eso a mí me gusta hablar del autismo desde mi propia experiencia y desde el autismo de mi hijo. Y nunca me voy a atrever a pensar que mi experiencia es la misma que la de otros compañeros, otros padres o otros niños. Al final cada uno estamos viviendo la nuestra. Yo, a través de la mía, lo que sí que he hecho es entender. Lo que he hecho ha sido como que se me han conectado los puntos, para que me entendáis. Entonces, después de tantos años en las multinacionales trabajando y viendo cuáles son los problemas de comunicación que tienen estas empresas, o nosotros mismos, al final todos somos una empresa, todos nos tenemos que vender, incluso cuando tienes 18 años y te vas al bar a ligar, también te estás vendiendo, ¿no? O sea que... Así nos fue Robles. Entonces, esos problemas de no saber llegar a las personas, de no saber comunicarte, de no saber expresar lo que te está pasando y por eso al final ocurren crisis, pues son los mismos problemas que tenía mi hijo. Mi hijo, yo tengo un amigo que se reía conmigo siempre, ¿no? Pero se reía porque dice, madre, tu hijo de repente parece Hulk, porque estaba muy tranquilo y hacía ¡oh! Y estallaba. Pero claro, es porque se estaba intentando comunicar con nosotros de alguna forma que no le pillábamos y claro, estallaba. Y eso mismo ocurre en las empresas. Muchas veces la gente, como trabaja en silos, como no se comunica, como no, a veces incluso está sentada una persona al lado de otra durante 8 horas y es que ni siquiera se han saludado a veces. Dices, ojo, que somos personas ante todo, ¿no? Y claro, pues de esos silos surgen problemas, surgen crisis y la solución a esas crisis son las que planteo en empresas autistas, desde abrazar la diferencia, desde entender las herramientas que utilizo con mi hijo, que ya directamente se utiliza él para autorregularse y para comunicarse mejor, y las traslado a ese mundo empresarial que todos vivimos. ¿Dirías que
Perdona, Roberto, ¿todas las empresas tienen ese autismo de esa falta de comunicación o no sé cómo Pues recoger, o sea, que necesitan mejorar esa comunicación interna, por decirlo de alguna manera? yo he trabajado en muchas empresas y todavía no conozco una en la que no haya problemas de comunicación. Ajá. Y ¿Tú no crees que entre todos, incluso nosotros mismos, ¿no? A veces tenemos problemas de comunicación porque no sabemos por qué le caemos bien a una persona, no sabemos por qué de repente un mensaje que tienes a unos les llega muy bien y a otros no les llega nada, ¿no? Entonces, todas esas herramientas al final son las que se deben trabajar de forma consciente. Y además de saber de forma consciente cómo es, pues a partir de ahí surge la magia. Ajá. Roberto, te dejo que tomes la palabra. Yo solo que estamos aquí hablando, recordad que estamos hablando del libro de Empresas Autistas, Vuelta a los Orígenes, de Alberto Fernández, que también es muy activo en redes por lo que he visto. Sí, hombre, porque aquí hemos venido a vender tu libro. Alberto F. Parrón, todo junto, sin mayúsculas. Le podéis encontrar. El libro que no hemos hablado está ilustrado por Carlos Molina. Y está la editorial Letrame. Letrame. Sí. Ya decía yo que iba a escoger la opción mala. Estaba claro. Que lo tenéis en plataformas y supongo que también en librerías, ¿no? Sin problema. Sin problemas. Se vende en grandes también establecimientos como AFNAC o el Corte Inglés, en la Casa del Libro, principalmente, sobre todo al final, donde más se vende, seamos sinceros, es en Amazon, ¿no? Buscas Empresas Autistas y aparece la versión online, la versión de ebook y la versión de tapa blanda, que es la que a mí me gusta, por supuesto. Yo es que soy un romántico. ¿A cómo se vende aprox, Alberto? Que ya sabes que nos gustan pues, estos cotilleos. Los precios están marcados, son 19 euros el libro y 4,97 creo que es el ebook. Lo que pasa es el tema de ebook y de Amazon a veces sube, baja un poquito porque ellos hacen temas de precios, pero a menos de 5 euros como ebook. Y luego el libro 19. Muy bien. Precios asequibles, ¿no, Roberto? A ver, siempre son asequibles, es un libro. Que Roberto es nuestro experto literario y gran defensor, pero es que Roberto se gasta 50 euros o más en un libro si es el que quiere. No diré nada sin que mi abogado esté delante. y que no te diga tu mujer, ¿no? Eso es. Un día tomando algo te lo comento. También tenemos que decir que tienes una página web que se llama Empresas Autistas. .com, sí. .com, que la estoy... Empresasautistas.com, al final es porque cuando creé todo este contenido del universo de Empresas Autistas, lo pensé también desde ese punto neurodiverso. Es decir, entiendo que habrá personas que les encante leer, pero hay otras personas que no les gusta nada leer y lo que les gusta es ver la tele. Eso es una realidad. Y como yo no estoy para opinar ni para criticar, yo lo que quiero es entender que ese contenido que estoy ofreciendo le pueda servir a todo el mundo. Entonces, al que le gusta leer tiene su libro y el que no, tiene una experiencia Netflix, que es una experiencia audiovisual en el que después de escribir cada capítulo me ponía delante de la cámara y hacía unos 15 minutos aproximadamente contando mi experiencia, el cómo he llegado a ese contenido, esas experiencias personales y finalmente sobre todo los juegos que hago con mi hijo para llegar a esos aprendizajes. Y son los juegos que ofrezco al lector o a la persona que ve el vídeo. Y entonces, pues eso al final se ha convertido en un conjunto que creo que es muy interesante, porque habrá personas incluso que le guste leer y luego complementarlo también con vídeo. Cada uno, como quiera ser, lo importante es que quieran cambiar, porque en el momento que lees el libro empiezas a darte cuenta que puedes ayudar a personas autistas porque cada vez les vas a entender más, porque incluso incorporas lo que ellos hacen en ti. Y eso te abre la mente. Claro, es que yo creo que con lo que nos explicabas al principio vamos a saber comunicarnos mejor, ¿no? Ese es el objetivo. Ajá. Claro, Robles, al final ese es el objetivo, que porque seamos conscientes de esas herramientas y nos comuniquemos mejor.
Es que explicabas eso, soy un crack porque mi nota de prensa ha salido en no sé qué medio de comunicación, pero luego te has dado cuenta de que había un recorrido mucho más amplio que hacer para hacer una mayor y mejor comunicación. Claro, porque al final la comunicación no se basa en lo que sale en los medios de comunicación, que es lo que nos venden en la Complutense y en la Gris, ¿no? En esa facultad tan bonita en la que hemos estudiado muchos de nosotros, los que hemos estudiado periodismo, publicidad o comunicación, etcétera. La comunicación es mucho más. Al final la comunicación es el origen de todo, es el origen de la sociedad y viene de ahí, de la interacción y de la complicidad y el compromiso entre dos personas que quieren expresar sus necesidades y a partir de ahí llegan a un acuerdo. Entonces, es mucho más bonito pensar y más romántico pensar que la comunicación puede cambiar el mundo desde ese punto de vista, porque en el momento que nosotros nos comunicamos mejor, nos convertimos en mejores personas y a partir de ahí podemos llegar a ayudar a cambiar nuestro entorno y, por supuesto, la sociedad. Roberto. Sí, además estaba, y nos lo puede decir Alberto mejor, ahora las empresas están desgraciadamente obligadas, y digo obligadas porque esto debía ser lo habitual y nadie tiene que obligar, a acoger a gente neurodivergente, como has dicho, que puede trabajar perfectamente con un puesto mínimamente adaptado, y quería pues saber si tu experiencia esto también mejora incluso la comunicación dentro de las empresas cuando estas personas neurodivergentes con unas virtudes distintas a las nuestras entran a trabajar con nosotros. Es que son la pieza perfecta en un puzzle que se convierte en algo maravilloso. Muchas veces pensamos que lo ideal es cuando somos todos cuadraditos y hacemos un mosaico de cuadrados perfectos. Eso al final se convierte en algo aburrido. Cuando cada uno de nosotros somos una pieza diferente con diferentes ángulos y al final se hace equipo por ahí, el resultado es maravilloso. Y los autistas, además, dentro de su espectro, cada uno puede ofrecer muchísimas cosas, pero es que, sinceramente, en el momento que conoces cada día más del autismo, alucinas con cosas en las que nos dan mil vueltas al resto. En atención visual, en atención en el detalle, cuando les gusta algo son los mejores en eso. Y por eso muchos incluso autistas han conseguido ser grandísimas figuras en la historia, ¿no? Un Thomas Edison, seguramente si no hubiese sido autista no hubiese sido tan perseverante en conseguir fabricar esa bombilla, porque en el intento 999 seguramente se hubiese caído, o en el 800. Pero él, en ese concepto que tenía y en esa atención por ser autista, dijo que iba a llegar hasta que llegase y llegó. Yo me hubiera caído en el 10º como mucho, la verdad. Y yo en el 7º seguramente. Yo como ese de pereza intentarlo. ¿Había libros? No, pues no me interesa. Es que soy muy básico. Y el libro que tenemos, es decir, que no solo puede servir a empresas, sino también a nosotros como trabajadores para saber comunicar muchas veces mejor lo que queremos decir. Porque de ahí también creo que vienen los problemas, que siempre nos quejamos de los jefes, ¿no? Totalmente, Roberto. Qué buen punto. Es que muchas veces no sabemos comunicarnos dentro de la empresa y al final ponemos el problema en el jefe cuando hemos sido nosotros el que quizá tenemos un proyecto maravilloso pero no hemos sabido presentarlo. No hemos sabido llegar a la persona adecuada. Entonces, también es que todo empieza muchas veces por una sonrisa y una mirada que a veces no tenemos, ¿no? Entonces, este libro te va a enseñar a entender cómo mejorar esa interacción con tus compañeros y, por supuesto, con tu jefe. Y luego, cuando tienes que hacer una presentación, también te explica cómo hacer un mensaje mucho más potente y efectivo desde una posición incluso también que lo pueda entender cualquier persona, hasta que lo pueda entender, por supuesto, también mi hijo, y por eso te doy algunas claves. Y luego, por supuesto, cómo ejecutar, cómo trabajar la voz, cómo trabajar incluso el contenido en función de la persona y de las características que tiene la persona a la que se lo vas a presentar. Porque no es lo mismo una persona roja que una persona azul, que una verde, que una amarilla. Y eso, cuando leas el libro, entenderás por qué.
Pues sí, me lo voy a tener que leer porque, claro, cuando has hablado de personas de colores, ahí ya me he perdido, Alberto. De todas formas, estamos ya sin tiempo, pero he visto que has organizado a través de WhatsApp un grupo donde buscas una serie de... No sé, explícanos un poco qué es lo que organizas por ahí. Porque sé que, es que soy, en esa actividad que tengo, hiperactividad a veces, yo tenía muy claro que este libro se tiene que convertir en número 1 de ventas de Amazon. Y entonces a todas total las personas... nada, Roberto, número que nosotros aquí con Roberto damos del 10 al 1 en los más vendidos en libros de papel, y de vez en cuando, no todas las semanas, y los más vendidos en libros electrónicos. Roberto, igual, Pues igual tenemos claro que citar a Jorge, a Jorge Alberto un día. Sí, el número 1 va a llegar. Y llegué al número 8 el día del lanzamiento gracias a ese grupo, porque nos juntamos más de 180 personas y me ayudaron a comprar. Todas las personas que necesitaban, que querían comprar ese libro, lo compraron en ese momento. Al final, en el momento que una masa compra el libro a la vez, pues Amazon lo reconoció y me subió al número 8 de ventas. A nivel de España. Lo que pasa que competía con libros muy bestsellers, sobre todo, entonces ahí me costó por la categoría. Pero tengo claro que lo vamos a conseguir porque tengo más estrategias. ¿Qué te parece? Hay una muy buena, crea tu propia clasificación, ¿eh? Robles y yo nos reímos muchas veces porque pone libro uno, el libro más vendido en la categoría novelas de amor en Pakistán y no sé qué. Y tú dices, hombre, claro, si es que debe estar tu libro. O sea, es que estás tú solo casi, ¿no? Claro, dices, joder. Pero a veces el tema de marketing es el tema de marketing y eso ya lo sabemos todos, y muchas veces tener un sello de bestseller y en un país de titulitis como el nuestro, pues es importante para llevar este libro a instituciones, a organismos institucionales, a políticos incluso, y de esa forma que nos escuchen mucho más, porque el objetivo también del libro es crear un movimiento social que abrace la diferencia. Y así, teniendo ese sello bestseller, lo tenemos un poquito más fácil. Por eso estoy convencido que algún día lo tendremos. Muy bien. Alberto, tenemos que acabar, así que dinos del libro lo que no te hemos preguntado, aprovecha para, no sé, contar todo lo que hay que contar y no hemos comentado. Sé que la radio es tiempo y el tiempo es oro. Igual de oro es la comunicación. Y con Revolucionate, aquí en los martes a las 9 también lo digo. La comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo. Al final, eso lo tengo tan dentro de mí que eso es lo que me ha hecho sacar Empresas Autistas, y espero que cada uno de vosotros lo compréis y os convirtáis en esos agentes del cambio que necesitamos en esta sociedad. Que empecemos a abrazar la sociedad, la diferencia, y que reduzcamos de esa forma que a día de hoy 2 de cada 3 niños autistas sufren acoso escolar, que son números muy graves. Muy heavy, sí. Tenemos la solución en nuestras manos, en nosotros mismos. No he querido decirlo porque vaya charco que hay ahí, ¿eh? Es un charco gordo, pero los que tenemos hijos neurodiversos sabemos que en algún momento nos va a tocar. Entonces, ante eso, por lo menos que yo no diga que me he quedado sentado y que me han dado la bofetada. No, yo voy a trabajar incansablemente por hacer ver que hay que abrazar esa diferencia y que hay que dejar de acosarla. Y hay muchos profesores que están interesadísimos en intentar ayudar, pero ya sabes que luego la falta de medios es la que es. Por eso hay que ir a las instituciones, a los políticos, porque ellos tienen que empezar a también poner medios económicos. Efectivamente, y compañeros especializados en saber tratar la neurodiferencia y que, como bien decías, es que estos casos reales, una profesora que casi la chiquilla lloraba y dice, porque tengo a 5 neurodivergentes, a 3 con altas capacidades, entonces dices, ¿qué hago si yo no tengo la formación, no? Necesito a un especialista, ¿no? A un profesor de apoyo. Eso desgraciadamente sé un poco de eso. Digo desgraciadamente porque es algo que no está visibilizado, como tú dices, y hay que hacerlo. Tenemos que visibilizar. Pues Roberto y Alberto, que ha sido un placer. Nos estaríamos otros 20 minutos tranquilamente charlando pero bueno, tiempo tenemos, oye, que podemos hablar cuando sea número 1 Alberto, Roberto, le llamamos y vacilamos aquí de que un compañero de bueno, ya podemos vacilar de que ha sido el número 8, pero bueno. Claro, el top 10 es para vacilar ya, Nos ha prometido que va a ser el número 1, así que sería...
Bueno, yo lo tengo entre ceja y ceja. De hecho, una vez que sales en Radio Enlace ya sales directo al número 1, Alberto, así que... Por supuesto, por eso estoy aquí. dentro de un par de horas, number 1. Gracias, Alberto Fernández, mucha suerte y nada, que estamos pendientes, porque no sé si es el primer libro, no te lo hemos preguntado. Es el primero. ¿Es el primero de muchos o es el primero de uno? Pues no lo sé, Robles, ya que llegue según yo me dejo llevar como el agua en un río, no lo sé. Lo que tenga que ser será. Pues nada. Gracias también a ti, Roberto Morales, por acompañarnos un viernes más. Hoy te hemos hecho trabajar menos, charlando con Alberto, pero mira, también se agradece, ¿no? Hoy te agradezco haber venido al programa porque ha sido muy interesante escuchar a Alberto y me ha hecho pensar y sí, habrá que hacerse con el libro. Es que Roberto es profe, Alberto, o sea, que imagínate. Pues así me ayudas a que más profes también lo compren y no por comprarlo, sino porque al final necesitamos llevar ese mensaje mucho más allá. Gracias a ambos, feliz fin de semana, Roberto y Alberto, y nada, nos seguimos en contacto, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo a todos.